Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, junio 6 del 2021. Y bueno, vamos hoy día a continuar estudiando el libro de los Hechos. Antes de seguir, vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios, elevando nuestra oración, dándole gracias y al mismo tiempo pedirle que nos dirija nuestra mente a crecer en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana que venimos a ti en humildad de corazón. Padre Santo, que tu gracia, tu amor esté con nosotros siempre y que tu palabra nos hable a la mente, al corazón y podamos sacar enseñanza y poder aplicar a nuestra vida. Que tu gracia, tu amor nos ayude a entender tu palabra en estos momentos difíciles, donde hay mucha confusión, desesperanza, depresión y ansiedad. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu se regocije y se alimente con tu palabra. Te pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a entrar al capítulo 12 del libro de los Hechos, y vamos a leer versículos del 1 al 5. Tengo conmigo la Biblia Reina Valera del 60, también tengo nuestra nueva Biblia de las Américas y también mi versión que es la Peshitta. Es una buena versión. Así que voy a estar usando estas tres versiones. Eh, y vamos a leer, yo voy a leer de la nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, me sigue con ella. Hechos 12 del 1 al 5 dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esto es palabra del Señor. Y bueno, vamos a estudiar este texto. Prácticamente todo el capítulo habla sobre Pedro. Para hacer un poco de contexto, podemos decir que esto sigue a lo que dice el versículo 11 acerca de cuando los discípulos estaban en Antioquía y por primera vez la gente de Antioquía les llama cristianos. Cristianos, ya hablamos, inclusive hice un tema referente exclusivamente al término cristiano. No voy a repetirlo, pero para tener un contexto que de ahí, a partir del versículo 27 del capítulo 11, habla acerca de unos profetas de ese entonces que vinieron a Jerusalén de Antioquía. Llegaron a Antioquía desde Jerusalén a la iglesia. Antioquía se convierte más adelante en el centro importante del cristianismo, así como Jerusalén, como Alejandría también, como Roma también. Y dice en el versículo 27 que llegaron a Jerusalén y uno de ellos era Agabo, que les hizo saber por medio del Espíritu Santo que habría una hambruna en toda la tierra en ese entonces, la cual sucedió en los días de Claudio César, el emperador. Por tanto, cada uno de los discípulos, según lo que tenía, apartó algo para enviar para el servicio a los hermanos que habitaban en Judea, y lo enviaron a los ancianos de allá por medio de Bernabé y Saulo. Recuerden que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo para que le ayude y para que ayude a la iglesia en Antioquía.
Se quedaron ahí un año entero en Antioquía. Saulo, Bernabé, ayudando a los nuevos conversos a la iglesia. Antioquía se convierte a partir de ese momento entonces en un centro muy importante del cristianismo, así como es Jerusalén. Entonces dice que a través de lo que este profeta dijo que iba a pasar de una hambruna, entonces los discípulos, de acuerdo a lo que tenían, aportaron algo para enviar al servicio a los hermanos que habitaban en Judea. Es bien interesante ese detalle, porque aquí nos está diciendo, número uno, no menciona la palabra diezmos. Ellos entendieron que el diezmo prácticamente fue parte del antiguo sistema. No hay sacerdote levítico, no hay sacerdocio levítico, no hay un contexto en donde muestra realmente un mandato parte de la iglesia del Nuevo Testamento, de la eclesía, ¿no? En donde el diezmo era obligatorio. Pablo no lo dice en ninguna de sus 13 cartas, ni Pedro tampoco lo dice, ni Juan tampoco lo dice, ni Hebreos tampoco lo dice, ni Santiago lo dice, ni Judas lo dice. Y aquí en los Hechos no hay ninguna referencia a que hay un mandato. Lo que sí enseña es que hay ofrendas. La eclesía en Jerusalén y en otros lugares de Asia, lo que hacían ellos, inclusive Pablo lo va a mencionar más adelante, esta es una de las menciones, en donde los creyentes ponían de lo que, según su necesidad y posibilidad, para ayudar a otras congregaciones, en este caso a la congregación hermana de Jerusalén, que es la congregación madre de donde surge todo los creyentes y el cristianismo. Esto es muy importante tener en cuenta, porque eso nos ayuda a tener un concepto en cuanto a cómo se hacían las ofrendas, ¿no? La colecta de ofrendas para ayudar. Y nos dice también acerca del propósito. El propósito de las colectas no era para un específico obispo, era justamente para ayudar a los que estaban en necesidad. Los hermanos en Jerusalén, los creyentes en Jerusalén, era una iglesia pobre. Habían cantidad, si vemos los primeros capítulos, como ya lo hemos estudiado, se convertían al Señor miles, 3,000, 5,000 y muchos más. El evangelio iba avanzando, el reino de Dios iba avanzando, la gente venía a creer, poner su fe en Jesucristo. Entonces las colectas eran, por lo que se hacían generalmente, generosas, para ayudar a las necesidades, suplir las necesidades de los hermanos. Para eso eran las ofrendas. No dice diezmo, dice ofrendas. Entonces, y se encargaban en dárselo. No era para ningún obispo, no era para ningún líder o anciano o presbítero, era para los hermanos en necesidad. Era para ellos. Ahora, eso no quiere decir que si un obispo estaba en necesidad, no quiero decir eso. Me refiero a que no se los daba a ellos, pero era para las necesidades, incluyendo los obispos, incluyendo los presbíteros que estaban a cargo de la congregación o de la congregación. En este caso, dice aquí mismo, enviaron a los ancianos de allá por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces ya había una iglesia establecida en Jerusalén y se estaba estableciendo también en Antioquía. Interesante es cómo las iglesias hermanas se van ayudando. Entonces de ahí Lucas pasa a otra narrativa. Entonces Lucas pasa al capítulo 8, ¿no? En donde en el capítulo 8 de Hechos narra justamente la persecución. Dice, y Saulo consentía, participaba en su muerte antes que sea creyente. Y aquel día hubo una gran persecución en todos en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén. Fíjese, en Jerusalén. Y todos fueron dispersados por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Eso es muy importante que tenemos en cuenta. Entonces, Lucas toma de allí lo que quedó, y en el capítulo 12 prosigue lo que dice en el capítulo 8, y dice, en ese tiempo el rey Herodes, ¿no?, aprendió a algunos de los de la iglesia para maltratarlos. Y matando a espada a Jacobo, hermano de Juan,
matando a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, esta parte, su contexto también viene del versículo 19 del capítulo 11. Los que habían sido dispersados a causa de la tribulación. Ahora, interesante esto, porque cuando vamos, para tener un contexto de lo que está hablando aquí, en Mateo 24, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús sus discípulos, ¿no? En el capítulo 3 dice, dinos cuándo va a acontecer esto, los discípulos, cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Entonces, a partir del versículo 4, en Mateo 24, Jesús hace una lista de las señales que va a acontecer antes de su venida. Y dice, cuídense que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido o el Cristo, y engañarán a muchos. Cristo, griego, Mesías en hebreo, y ungido en español. Entonces echarán de calamidades, escucharán de calamidades y noticias y guerras. Miren que no sean turbados, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Luego, versículo 9, dice, en esos días, hablando Jesús en los días antes de su venida, los entregarán a aflicciones y los matarán. Interesante. Esa parte quiero que los tengan muy en cuenta. Versículo 9. Está hablando a sus discípulos. Los entregarán a aflicción y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muy interesante porque Jesús está hablando a sus discípulos que le preguntaron eso. Y esto es exactamente lo que se cumplió. O sea, Mateo 24:9 se ha cumplido durante todos los hechos. La narrativa de los hechos que habla Lucas. Entonces, eso se ha cumplido. Estamos viendo la muerte de Esteban, por ejemplo, por dilapidación, ¿no? Y también cuando estamos viendo en en Hechos 12, dice, en los días del rey Herodes, matando a espada a Jacobo, ¿no? Dice aquí, hermano de Juan. Entonces estamos viendo que lo que Jesús dijo en Mateo 24 en cuanto a persecución de los discípulos se ha cumplido, se está cumpliendo en Hechos, se cumplió en Hechos, porque a ellos se está hablando. Y por la boca de ellos al resto de los discípulos también. O sea que es algo que no es que en el futuro. Ahora alguien puede decir, pues sí, pero persecución ha habido durante toda la historia de la iglesia. Exactamente. O sea, y va a seguir. Pero cuando habla eso, Jesús hace referencia a ellos. No es que en el futuro, porque algunos dicen, bueno, mira, va a venir la gran tribulación. Esa es la gran tribulación. Muchos me dicen, hermano, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, ahí está la gran tribulación. ¿Habrá tribulación en aquellos días? Ahí lo dice. Hay tribulación en aquellos días. Y es interesante, porque en capítulo 11 de Hechos, versículo 19, dice, a causa de la tribulación que había en esos días, por causa de Esteban. O sea, la tribulación ya había empezado en ese tiempo. O sea, no es algo que veremos qué pasa en el futuro. No, la tribulación ya empezó en ese momento. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplió. Eso es en cuestión de guerras, en cuestión de enfermedades, en cuestión de epidemias, ¿no? Prácticamente Jesús está hablando en esa generación porque dijo, no pasará esta generación. Una generación son 40 años. Él habló más o menos en el año 30, más 40 son 70 años. Entonces todo eso en un lapso de 40 años, donde los discípulos todavía estaban viviendo. Entonces eso se cumple. Y parte de lo que él dijo de sus enseñanzas es referente a la persecución de los creyentes, apóstoles y discípulos por la bestia, que viene a ser representado el imperio romano, específicamente por Nerón. Interesante. Y al servicio de él están el Sanedrín judío, que como vemos, esa es la razón por la cual vino juicio sobre los doctores de la ley, los fariseos, porque ellos rechazaron a Jesús, que era el Mesías. Ahora, esto es importante, muy importantísimo, para ponernos en perspectiva de lo que está hablando Lucas. Lucas está hablando justamente a Teófilo, ¿no?, que se convirtió en su amigo, para despejar ideas erróneas acerca de los cristianos o los creyentes. Recuerde que ellos no se consideraban cristianos, los llamaron cristianos, pero tampoco los rechazaron.
Por eso que hasta ahora el término cristiano es aceptable en todas partes del mundo, en el sentido de qué religión eres cristiano. Ahora, las diferencias internas de que católico romano, que protestante y sus diferentes invariables sectas que entre ellos también se contradicen, evangélicos, cantidad de sectas habidas por haber, eso es diferente. Pero el término cristiano involucra a todos los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Qué significa cuando dice Lucas en aquel mismo tiempo? Bueno, está hablando que cuando Saúl y Barnabás estaban preparando para ir a Jerusalén, ¿no? Para llevar lo que habían colectado a los cristianos lo habían colectado por los cristianos que estaban en Antioquía. Entonces, en aquel tiempo, durante ese periodo de tiempo en donde estos profetas dijeron que iba a haber hambruna en Jerusalén, ¿no? Y que va a afectar la tierra. Cuando dice las naciones, ¿no? Porque ahí dice en las naciones habrá en la tierra, generalmente está refiriéndose a las naciones del Imperio Romano. No está refiriendo que es una hambruna que va a ejercerse en todas partes del mundo, no. Y no todo el Imperio Romano, sino ciertas regiones del Imperio Romano. Pero tenemos que entender también que cuando hablan de eso, generalmente cuando es profecía muchos piensan de que está hablando para nuestro tiempo. No, son profecías sí, pero para ese tiempo, porque se cumplió ahí. Es más, hubieron ciertos lugares donde había mucha hambruna. Es más, en ese tiempo, primer siglo y siglos después, y antes también, era común que haya hambruna, sequía, epidemias en muchas partes del mundo. O sea, lo que Jesús dijo no es que antes no había y que va a haber. No se refiere a eso. Siempre hubo guerras, siempre lo hubo. Siempre hubo epidemias, guerra, muere gente, hay epidemia. Siempre hubo falsos maestros, eso ni negarlo. Violencia, la gente de ese tiempo era muy, pero muy violentos, violentísimos. Guerras existían en todas partes del mundo bajo el Imperio Romano porque habían pueblos que no les gustaba estar bajo el Imperio Romano, ¿no? Inglaterra, la parte de África, la parte de Europa, la parte de la India, la parte de Asia, el Medio Oriente, se rebelaban contra el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano tenía uno de los mejores ejércitos. Los romanos eran seres, uno o dos eran muy habilidosos en el militar y en pelear, y eran personas realmente que no tenían compasión absolutamente de nadie. De nadie. Yo creo que ni de sus madres tenía compasión. Para ser soldado romano no se podía ser soldado romano y tener compasión. No, uno tenía que ser duro, desalmado. De otra forma no podía ser soldado romano. Y bueno, en ese tiempo es justamente cuando dice Lucas, en aquel mismo tiempo. De forma como Lucas empieza el capítulo 12. Luego dice el rey Herodes. ¿Cuál Herodes? Herodes el Grande, Herodes Agripa. Bueno, este caso es Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, ¿no? El gran hijo de Aristóbulos, y su madre se llamaba Berenice, ¿no? Era sobrino del rey de Herodes Antipas. O sea, habían tres Herodes, ¿no? Herodes Agripa, que es él, Herodes Antipas, ¿no? Que era su tío, y su abuelo Herodes el Grande, ¿no? Él poseía una gran historia dentro de su familia, que habían sido reyes, ¿no? Ok. Era una persona muy frívola, diríamos una persona mediocre, una persona que le gustaba solamente las cosas superficiales, no era una persona profunda, pensante, para nada. Eso era Herodes Agripa, ¿no? Y era una persona extravagante, ¿no? Él no era una persona que miraba la esencia de las personas, solamente se miraba lo que le convenía. Era un pragmático pero mediocre. No tenía valores, no consideraba para nada la virtud de las personas, ¿no? Él, dice ahí, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Echó mano a algunos de las iglesias para maltratarlos. Aquí dice, aprendió a algunos de la iglesia eclesía para maltratarlos. Recuerda la palabra eclesía. Algunos. ¿Quiénes eran algunos? En una expresión figurativa, ¿no? Que denota
que él puso sus manos en ellos, en los creyentes, ¿no? En los creyentes, en Jesús. Y que él violentamente, ¿no? Decidió oprimir, perseguir a la eclesía, al punto de no solamente perseguirlos, sino con el propósito de hacerles una maldad. Así fue. Es interesante porque Herodes era respetado, pero no porque era gran hombre, sino por el poder que tenía. O sea, en otras palabras, tenían miedo, pero odio. Bueno, este tipo fue el que inicia la persecución, pero por fines políticos contra los creyentes. Él sabía que los creyentes no son violentos, ellos no se formaron para formar un grupo de guerra, predicaban pues perdón de pecados, arrepentimiento, el reino de Dios, creer en el Mesías. Entonces, para él decía, este mensaje pues, no hace bien ni mal, o sea, veía un mensaje tan inofensivo y por eso que había ese abuso contra los creyentes. Versículo 2. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, este incidente es muy importante. Aquí también se cumple lo que dice Jesús en Mateo 24, versículo 9, que muchos serán asesinados por mi nombre, perseguidos en la gran tribulación. Esto es la gran tribulación. Y están pasando la gran tribulación, ¿no? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿no? Él causó poner muerte por espada. Muchos piensan que fue decapitado Jacobo, ¿no? O lo crucificaron, ¿no? Los procuradores romanos tenían la autoridad sobre la vida. Si ellos decían tú mueres, te mataban, no había apelación. No. Los judíos no tenían esa autoridad. No. ¿Quién era este Jacobo? Jacobo era el hijo de Zebedeo, que está en Mateo 4:21. Si ustedes ven la Biblia, en su Biblia, Mateo 4:21. Vamos a poner aquí. Ok. 4:21 dice así. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano. A eso se refiere. ¿Ves? Mateo 4:21. Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, ¿no? Él era comúnmente llamado Jacobo el Grande, ¿no? Para distinguirse de otro Jacobo que era el hijo de Alfeo, que era llamado Jacobo el Menor, que está en Mateo 10:3. Si vamos a Mateo 10:3, vamos a ver qué dice. Dice así, Mateo 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí está. El hijo de Alfeo, que era llamado Jacobo el Menor. De esta manera fueron las predicciones del Salvador. Aquí vemos, ¿no? Lo que Jesús justamente dijo que iba a pasar a los discípulos, comienza a pasar, la gran tribulación. Eso también está en Mateo 10:3. ¿No? Perdón, Mateo 20:23. ¿Qué dice Mateo 20:23? Vamos a ver qué dice. Dice así, contestando Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, ¿no? Porque ahí es cuando los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercaron y le dijo que permita que sus hijos se sienten, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Le dicen, bueno, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso van a beber la copa que yo voy a beber? ¿O sean bautizados del bautismo que yo seré bautizado? Beberán mi copa y en el bautismo en que yo seré bautizado, serán bautizados, pero el que se sienten a mi derecha e izquierda no es cosa mía. Entonces, ¿a qué se refiere? Serán bautizados con el bautismo. Está refiriendo justamente a que serán perseguidos como persiguieron a Jesús. Serán masacrados y serán asesinados. A eso está refiriéndose. ¿Qué más? Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos. Entonces, Lucas está poniendo aquí, diciéndole a Teófilo, que la muerte por la cual, la persecución que estaba haciendo Herodes Agripa, era más bien con fines políticos. No era tanto que él lo odiaba, sino que él sabía que si mató a Jacobo y esto agradó a los judíos, dijo, oh, ya sé cómo ganarme
la confianza, ¿no? El cariño, entre comillas, el apoyo de los judíos, matando a sus enemigos. Lógico, si él dijo, si yo mato a los enemigos de ellos, ellos me van a creer. Bueno, entonces quiero que me quieran, porque yo soy gobernante, entonces voy a seguir matando y perseguir a sus enemigos, los cristianos. Entonces, si se dan cuenta desde el principio, política estaba envuelta en el cristianismo. En este caso, esta política es totalmente nefasta, una política de persecución, una política de muerte, ¿no? Deliberadamente. Herodes pensó en él, una persona egoísta, una persona despreciable, ¿no? Narcisista. No le importó, basado en mentiras, perseguir a los cristianos para aplacar al pueblo y ganarse la simpatía de los judíos. Y eso fue. Por eso dice, viendo que esto había agradado a los judíos, ¿no? Es algo increíble. Procedió a aprender también a Pedro. Entonces empieza aquí la cacería de brujas, como se llama, ¿no? Cacería de brujas es una expresión en español que significa empiezan a entonces perseguir a la oposición, prácticamente. Entonces los cristianos no eran, digamos, activos políticos. Su mensaje era claro, predicar el evangelio, compartir. Pero tenía repercusiones políticas. Porque si no hubiera tenido repercusiones políticas, no lo hubieran perseguido. Obviamente, digan míos, son charlatanes, déjenlo que hable. Pero no fue así. Sí había repercusiones políticas, indirectamente. O sea, no, ellos no dijeron vamos a hacer esto políticamente, no, ellos fueron testificando de la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados, arrepentimiento. Y eso no le gustaba a la gente. A los judíos nunca les gustó eso, desde el principio. O sea, no es algo nuevo. La oposición de los líderes judíos y de muchos al cristianismo empezó ahí. Empezó ahí. O sea que eso de que, bueno, los judíos ahora son así porque hay antisemitismo o porque Lutero empezó, eso es falso. Mira los evangelios. Mira los evangelios. Ahí empezó. Porque no aceptaron el mensaje de que Jesús fue el Mesías. Y número dos, ya está muerto. ¿Cómo que ha resucitado? ¿No? Todo eso era rechazado. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro fue el líder de la iglesia en Jerusalén, el principal de todos los apóstoles. Por eso se llama el príncipe. Príncipe viene principal, ¿no? Y una de las personas que era importante en el avance del evangelio. Se fue a Antioquía, se fue a la parte de Lida, a Jope. O sea que él estaba diseminando, ampliando el evangelio a otras partes, tal como Jesús les había dicho en en Hechos capítulo 1. Entonces era lógico que si hay que agradar al pueblo, ¿por qué no darle el pez grande? Pez grande, Pedro. No, así me van a creer. Soy popular. Tengo que mantener esta popularidad dándole a la gente lo que ellos quieren. Sus enemigos. Bueno, Herodes no creía en eso. Era fácil agarrar a los cristianos, discípulos, y entregarlos para matarlos, con el fin político de aplacar y de congraciarse con los judíos. Entonces, eso sucede durante el periodo, como dice ahí, los panes sin levadura, o la Pascua, ¿no? O los 7 días inmediatamente que viene después de la Pascua, es los panes sin levadura, ¿no? Durante el cual los judíos son requeridos ir a comer pan sin levadura. Fue en ese periodo entonces en donde Herodes decide arrestar a Pedro, ¿no? en ese tiempo. Interesante porque ya la política sí jugó muchas veces en contra, y siempre en contra del cristianismo, hasta que en el año 300 y algo, entonces Constantino, emperador romano, muchos dudan de su conversión, ¿no? Da libertad al cristianismo, ¿no? Sin que sean perseguidos. Entonces, que lo tomaron, versículo 4, lo tomó preso a Pedro, le puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de
4 soldados cada uno. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, Herodes Agripa en ese entonces, ¿no?, estaba haciendo lo mismo que hacían los romanos en el aspecto de lo militar. Él creó, ¿no?, un grupo de 4 personas, soldados mejor dicho, ¿no? 4 grupos y cada grupo de 4 personas, en otras palabras. 4 grupos y cada grupo de 4 personas. Eran 4, 8, 12, 16 en total. Se turnaban. Cada grupo de 4 se turnaba, ¿no?, durante las 24 horas del día para cuidar a los presos. Bueno, cuando apresa a Pedro, lo pone a custodia, obviamente en una cárcel, de estos 4 grupos. No estaban los 16, pero primero fue un grupo de 4, terminaba su turno, entraba el otro grupo de 4, así como hacen en la policía y guardias de seguridad. Y se llamaba, no, justamente grupo de 4 soldados cada uno. Entonces, dice allí, ¿no?, en el mismo versículo, para que lo cuidasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿no?, para que lo cuidasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué dice aquí? Sí, así dice. ¿Y qué dice la Reina Valera? Habiendo tomándole preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, claro, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la eclesía hacía sin cesar oración por él. Bueno, entonces, como dice Lucas aquí, Pedro estaba en la cárcel, custodiado fuertemente por 4 soldados, 2 con él adentro y 2 afuera, por turnos. Una vez que terminaba el turno de ese grupo de 4, venía otro grupo de 4, y así lo tenían bien custodiado. Increíble, porque él no era criminal, no era un terrorista, diríamos así, era un simple hombre que estaba hablando el mensaje del Evangelio, pero lo tenían bien custodiado, porque no querían que suceda lo que sucedió en muchas otras partes, cuando estuvieron en la cárcel y el ángel les abrió la puerta. Promete Herodes, para ganar favor popular entre los judíos, que lo va a mantener ahí, y después que pase la Pascua, él lo va a sacar, porque era tiempo de la Pascua, fiesta hebrea, y él respetaba eso, ¿no? Él también era judío, pero alguien que estaba al servicio del imperio romano de ese entonces. Entonces el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice Lucas, ¿no?, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. O sea, ese versículo 5 constituye prácticamente 2 cosas. Número 1, la situación de Pedro. Estaba en la cárcel por una acción política de Herodes, ¿no? Número 2, en el mismo tiempo que estaba en la cárcel, el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén y en todo el cristianismo, ¿no?, la iglesia o la eclesía que estaba afuera, fervientemente oraban a Dios por él. Eso es lo que significa sin cesar, fervientemente, ¿no? Significa intensidad y continuidad, la palabra en griego. A pesar de la persecución, es lo que está diciendo Lucas, a pesar de la persecución de ese entonces, los creyentes, los cristianos, no se atemorizaron, no dijeron, bueno, nos van a perseguir, ¿para qué orar? Ya mataron a Jacobo, ahora apresaron a Pedro, ahora vienen por nosotros, mejor esto se termina aquí, cada uno por su casa, y así nadie muere. No pensaron así. La convicción de ellos era realmente increíble, encomiable, envidiable, que en medio de la persecución, de la oposición,
ellos se reúnen para orar por su líder, que es Pedro. ¿Y qué podemos nosotros sacar de aquí? ¿Qué podemos nosotros, elecciones? Bueno, una de las cosas muy importantes es la convicción del cristiano. Hoy en día, por ejemplo, depende del lugar donde uno esté, pero ya se ha globalizado el ataque a la fe cristiana, el ataque a la doctrina cristiana, el ataque a la vida cristiana, ¿no? A través de gobierno, educación, redes sociales, y eso lo vemos a cada momento. Y muchas veces el cristiano se atemoriza porque no sabe qué hacer, ¿no? Se aterroriza porque no sabe qué hacer. ¿Cómo nosotros podemos responder a este momento? ¿No? Algo que podemos nosotros rescatar de aquí para aplicarlo aquí. Yo creo que sí, en el versículo 5. Que la iglesia, a pesar de la persecución, se mantuvo unida. Número 1, la unidad de la iglesia. ¿Usted quiere ser fuerte? Esté unido a su iglesia, a la eclesia, para orar unos por otros. ¿Qué más podemos aprender? La fidelidad a su líder. Ellos no abandonaron a Pedro, al contrario, estaban orando fervientemente, continuamente y en intensidad por Pedro, la parte espiritual, lo cual nos lleva a la tercera parte, que es fe en el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, ¿no? En Mateo 24, que es lo que dice. Quiero leerlo. Dice: y surgirán muchos falsos profetas, engañarán a muchos. Simón el mago era uno. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces yo creo que eso está conectado con eso. Jesús mismo predice, y aquí lo estamos viendo, persecución a muerte, ¿no? Pero dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Eso lo entendieron muy bien los hermanos, la eclesía. En medio de tribulación, manteniéndonos juntos y orando unos con otros. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Orar unos por otros, y a pesar de la oposición, tenemos que estar firmes en nuestra fe, ¿no? Tenemos que estar siempre firmes en nuestra fe, saber en quién creemos y por qué creemos, para dar defensa en mansedumbre y reverencia, dice, de la esperanza que está en nosotros. Entonces eso es el principio, porque lo que sigue después, los capítulos, en el mismo capítulo, pero versículos 6 en adelante, entonces ya nos da una idea más acerca de cómo el Espíritu Santo respalda y apoya a la iglesia del Señor, a la eclesía, ¿no? Y es muy importante, porque todo esto nos ayuda a nosotros, que somos cristianos, creyentes del siglo XXI, lo que podemos aprender de los cristianos de ese entonces, cuya fe fuerte, ¿no?, inquebrantable, estaba siempre alimentándose y creciendo en el Señor a través de la palabra, la administración de los sacramentos también. Así que aquí vamos a quedar, y la próxima semana vamos a seguir continuando todo ese capítulo, porque se está poniendo muy interesante esto. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia sea con nosotros a cada momento. Que podamos, Señor, haber aprendido esta historia llena de fe y de valentía. Así te pedimos, Señor, que ayudes a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.